el Evangelio en peligro a través de la carta a los Gálatas. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 1 y estaremos allí haciendo una lectura. No sin antes decirles, o más bien recordarles, que la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana, empezó con líderes judíos. Los apóstoles, los 12 hombres escogidos por Jesús para llevar el evangelio y llevar la palabra a otros lugares, eran judíos, eran de nacionalidad judía. La iglesia que empieza a construirse también es una iglesia que empieza con judíos. De hecho, ellos seguían reuniéndose en lo que llamaban en la cultura judía o en la tradición judía las sinagogas, que eran lugares pequeños donde, pónganlo ustedes así como las capillas, pequeñas capillas. Eso eran las sinagogas, y se reunían habitualmente los sábados en el templo mayor, en el templo más grande. Pero los judíos seguían con sus prácticas del judaísmo, seguían con sus prácticas de reunirse en las sinagogas. Entonces, la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo empieza con líderes cristianos que eran judíos y empieza con creyentes que son de nacionalidad judía. Sin embargo, a través de la Biblia nos damos cuenta que Dios tiene un plan de salvación y lo manifiesta en el Evangelio a través de Jesús para toda la humanidad. Si alguien puede leer Isaías capítulo 49, versículo 6, por favor. Isaías capítulo 49, versículo 6. Alguien me colabore con la lectura. Si hay varias versiones, pues sería mejor. Isaías capítulo 49, versículo 6. ¿Cómo dice allá, hermana Rosa? Amén, gracias hermana Rosa. ¿Alguien más tiene Isaías 49, 6? Para levantar la crisis de la tierra y para que restaure el remanente de Israel, y también tengo luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta los extremos de la tierra. Amén, Ana, gracias. Ahí el profeta Isaías está recordando aquello que Dios le prometió a Abraham. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa que Dios le da a Abraham se entiende como el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, no solamente para los judíos, sino también para todos aquellos que no hacen parte de la nación judía. Sin embargo, Dios escoge primeramente a Israel, a la nación judía, como esa nación que va a llevar luz a las demás naciones. Pero en esa tarea a ellos les quedó grande, porque ante el llamado que Dios les hace a ellos de ser la nación portadora del mensaje de salvación, ellos se vuelven la última Coca-Cola del desierto y miran a los demás como poca cosa, como no pertenecientes a la nación judía y por consiguiente como pecadores. Desde el Génesis se muestra la promesa de salvación para todos, sin distinción de raza, de color, sin distinción de cuál sea el sexo, la edad, la nacionalidad. La salvación se extiende para todos. Por esa razón usted y yo estamos aquí. Aquí hay gente de Venezuela, gente de Cincelejo, por allá de esas tierras, gente de Pendales. Habemos de diferentes, una sola nación, Colombia, bueno, en el caso de ellos Venezuela, pero todos pertenecientes a diferentes lugares, pero Dios nos junta para ser una sola familia. Por eso nos llamamos hermanos, que somos una familia
en el Señor. Entonces, Isaías capítulo 49, verso 6, que nuestra hermana Ana y Rosa han leído, nos muestra eso. Número uno, que Dios quiere restaurar a Israel como nación, pero quiere restaurarla para utilizarla como el mensajero de la salvación o del evangelio a todas las naciones. Por eso cuando Jesús viene, tiene que confrontar a los judíos y decirles: a ustedes se les va a quitar el reino y se les va a dar a gente que dé frutos dignos del reino. ¿Por qué? Porque ellos en toda su indumentaria religiosa, práctica y demás, se olvidaron de su principal tarea, que era llevar el conocimiento de Dios a las demás naciones. Si no, pregúnteselo a Jonás. Cuando Dios le dice que vaya a Nínive a predicar, ¿qué dice Jonás? No, yo no voy para allá. Porque es que Dios es de los judíos. Yo no voy a hacer nada con esa gente por allá. Es más, él trata como que de huir de Dios por el concepto que tiene, que Dios nada más tiene sus chancletas puestas en Israel. Dice: yo me voy a ir hasta el último de la tierra. Y paga su pasaje en el barco y se va, porque dice: no, yo voy a huir de la presencia de Dios. Que Dios nada más está en Israel. Dios está nada más en la nación judía. Error. La Biblia habla de, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel entró a Jericó para conquistarlo, dice que, ¿cómo dice el coro? Los israelitas, ¿le dieron cuánto? ¿Le dieron cuántas vueltas? Como dice el corito, le dieron 7 vueltas a Jericó. En realidad no fueron 7 vueltas. Usted lea su Biblia nuevamente, armamos la letra nuevamente del coro y la montamos nuevamente, porque no son 7 vueltas que dio el pueblo de Israel alrededor de Jericó, fueron más. Así que lea nuevamente el relato en el libro de Josué y se dará cuenta que son más de 7 vueltas. Cuando ellos van a entrar a Jericó, se encuentran con, y los que estuvieron en las clases pasadas se acordarán, de la vendedora de ramos, Rahab la ramera. No era vendedora de ramos, usted sabe qué era. Rahab la ramera. Cuando los espías llegan donde Rahab parece conocer más de Dios que los espías. Y le dice a ellos que hay un pacto entre Rahab y los espías, que cuando ellos vengan a destruir Jericó, no destruyan a su familia. Ese texto nos muestra que aunque Israel tenía a Dios como su Dios, ya Rahab de alguna otra manera Dios también la había visitado. Y por eso habla de Dios a estos espías, y además de eso les invita a que tengan misericordia de ella y de su familia. Entonces Dios no es solo Dios de los judíos, Dios es Dios de todas las naciones. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Dios es el Dios de todos. Por eso Jesús, perdone que me entienda tanto en esto, Jesús cuando nos enseña la oración o cómo orar, dice: Padre nuestro. Padre nuestro. Esas dos palabritas, Padre nuestro. O sea, no es Padre únicamente de la nación judía, es Padre de todo aquel que se deja adoptar por Él como Hijo. Amén. Él es el Padre de todo. Entonces Isaías, una vez más, nos presenta la salvación que se extiende no solo a los judíos, sino también a todas las naciones de la tierra. Ahora sí, miremos Gálatas capítulo 1, versículos 1 al versículo 10. Gálatas está antes de Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 10. ¿Estamos allí? Leo para ustedes. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
En esta primera parte, de estos versos 1 al 5, es la introducción de la carta o es el saludo que habitualmente Pablo hacía a cada una de las iglesias a las cuales él tuvo la oportunidad de fundar o tuvo la oportunidad de enseñarles la palabra. A esta iglesia en particular, Pablo se les presenta como el apóstol, pero hace una distinción que está allí en sus Biblias entre paréntesis, ¿cierto? Él dice, no de hombres ni, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Si usted lee el libro de Hechos en capítulo 9, podrá darse cuenta de la narración en la cual Pablo, camino a Damasco, que no iba a pasear, no iba de visita, iba a meter preso a los cristianos y algunos de ellos quizás hasta asesinarlos. Pablo se encuentra en ese camino a Damasco con el Señor. El Señor se le aparece resucitado y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante esa expresión ahí porque uno diría, bueno, pero ¿a quién estaba persiguiendo en realidad Pablo o Saulo? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero quien persigue a la iglesia persigue al dueño. Quien se mete con mis pelados se mete conmigo. O usted no, y se le pegan al hijo suyo por ahí y dice, ay, qué buen día, pegando, pégale más duro. Algo hace usted, algo se le revuelve por usted. O no, mire, y yo te coja a tu pelado y dice, ¡pa! No, es que el pastor le puede pegar porque el pastor pega con mano santa, no. Esa es responsabilidad suya y de papá. Yo no tengo potestad ahí, esa no es mi jurisdicción. Jesús le está diciendo a Pablo, no estás persiguiendo a la iglesia, estás persiguiendo al dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos representantes de Jesús. Y quien hace algo o atenta en contra de la vida de un creyente, lo hace en contra del dueño de la vida de ese creyente, que es Jesús. Entonces Pablo, en ese camino a Damasco, se encuentra con Jesús, o Jesús más bien lo encuentra, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después Ananías le va a decir, ora por Saulo, porque entre otras cosas quedó ciego, ora por Saulo para que recobre la vista, porque este me va a ser un instrumento útil, y le voy a enseñar cuánto debe padecer por causa de él. Y Pablo, sin duda alguna, sufrió persecución y demás, pero fue un fiel portador y predicador del Evangelio de Jesucristo. Y eso tenemos que ser cada uno de nosotros. Fiel al Evangelio, fiel al llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces Pablo, con este saludo, con esta introducción, quiere defender su ministerio, porque los gálatas, al igual que los corintios, cuestionaban el ministerio de Pablo. Los corintios lo cuestionaban porque veían a un Pablo débil, y Pablo se burla de otros que estaban contemporáneos a él y les llama en tono burlesco los superapóstoles, porque los corintios esperaban un despliegue de sabiduría, un despliegue de poder, y Pablo se encargó de predicar a Cristo y a este crucificado. No que Dios no nos dé sabiduría, no que Dios no nos dé la facultad para hacer milagros, señales y prodigios en su nombre, sino que la esencia del Evangelio no está allí. La esencia del Evangelio está en un Jesús que murió y resucitó al tercer día para darnos salvación. Porque muchos pueden recibir milagros, como muchas veces lo he dicho, pueden recibir sanidad y cosas de parte del Señor, pero no reciben al Señor que le da esas cosas. Pablo entonces tiene que defender en Corintios su ministerio por causa de esos apóstoles que estaban por allí infiltrados tratando de cuestionar la autoridad de Pablo, y aquí en Gálatas también trata de hacer lo mismo, porque entre otras cosas ellos pensaban que Pablo era simple y sencillamente alguien que se había aparecido por allí. Y por eso Pablo aquí, inclusive en estos primeros versículos, va a decir, en el primer versículo dice, por Dios el Padre que lo resucitó
de los muertos, yéndose a su episodio en camino a Damasco cuando vio a Jesús resucitado. Hoy muchos quizás no cuestionan a Pablo, pero muchos superapóstoles que hay por allí cuestionan el ministerio pastoral. Y quiero decirte aquí de manera muy breve, cuando uno mira en la Biblia los requisitos para ser un apóstol, se da cuenta que una de las condiciones, según el libro de los Hechos, era una persona que estuviera con Jesús. Y con Jesús vivo o con el Jesús resucitado. Cuando Judas se ahorca y va a ser reemplazado, Pedro se levanta y dice: alguno que estuvo entre nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús, ese puede ser contado como reemplazo para Judas. Y hoy en día hay muchos apóstoles, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, otros que proclaman, por ejemplo, hubo uno que a principio de pandemia oró para que el coronavirus, el COVID, se muriera, lo desarraigara y demás. Y sabe uno que el bicho ese, el virus ese todavía está por ahí dando vueltas. Y él decía en su oración que como él era un apóstol internacional, él tenía la autoridad para desde ahí donde estaba amarrar virus en las 4 esquinas del mundo y echarlo no sé para dónde. De pronto para Marte, para los que quieran irse para allá para Marte. Y pasó el tiempo y la pandemia ha hecho sus estragos. Y la oración del apóstol, ¿qué pasó? Este apóstol, entre otras cosas, dice que nosotros no podemos, por ejemplo, los pastores que usan los mismos pantalones todos los domingos, no pueden hablar de bendición a la comunidad, porque entonces, ¿qué ejemplo están dando? Hay gente aquí, perdone de pronto de la comparación, hay gente que tiene buena ropa, quizás mejor ropa que la mía. Y el hecho de que yo tenga siempre los mismos chinitos, no significa que ese hermano no puede ser bendecido, porque la bendición no depende de mí. La bendición depende de Dios que quiera bendecir al ser humano. Entonces ese apóstol cuestionaba también a los pastores que andaban así todos como arrastrados, que no sé qué. Ellos no tenían autoridad para hablar de bendición a nadie. Entonces Cristo tampoco podía hablar de bendición, porque Cristo a veces no tenía ni para comer. Allí cuando llegan los 4,000, le pregunta a uno de los apóstoles: oye, ¿qué hay ahí en el cofre de las ofrendas? ¿Nos han dado algo en estos días? Jesús, esto está 0 pesos. Jesús en una ocasión no tenía que comer y pasó por ahí por un sembrado y comenzó a estrujar, que iba a decir quemillo, estrujaba no sé qué cosa era que estrujaba ahí para comer, porque no encontraba. En ocasiones no tenía dónde recostar la cabeza, y es el Salvador, y andaba limpio y sin mancha. Algunas mujeres le ayudaron con los bienes económicos y demás. Entonces, calificando a Jesús según los criterios de los apóstoles hoy en día, Jesús fue un fracaso total y rotundo. Jesús fue un fracaso. Pero el llamado del Señor a Pablo, sin importar lo que los Gálatas y los Corintios decían, era un llamado genuino y verdadero. Quien Dios llama pastor, a líder, a ministro de alabanza, a servidor, si es Dios quien lo llama, habrá un respaldo pese a lo que digan los demás. Y Pablo, sin duda alguna, a Dios gracias, le debemos a Pablo la mayor parte del Nuevo Testamento, por haber creído en lo que el Señor le otorgó. Dios le va a decir en el camino a Damasco que él va a ser un instrumento útil. Entonces, aquí los Gálatas están cuestionando el llamado de Pablo, el ministerio de Pablo, y por eso Pablo tiene que presentarse de esta manera para refutarles a ellos de que Dios los llamó. Amén. Versículo 6 en adelante. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué?
Un evangelio diferente. Escuche bien esto. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo le envía esta carta a los Gálatas y les dice: mucho cuidado, porque dentro de ustedes hay muchos que están predicando un evangelio diferente. Y Pablo le dice: no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que han echado a perder el verdadero evangelio. Y usted ha escuchado mal testimonio de líderes, pastores, que han manchado la imagen del evangelio y de la iglesia. Pero el evangelio sigue siendo el mismo. Pero el evangelio también es manchado, cambiado, pervertido, perturbado por aquellos que predican algo diferente a lo que la Biblia enseña. La iglesia de los Gálatas estaba siendo infiltrada por un movimiento misionero judío. Si recuerda que al principio les decía que la iglesia empezó con judíos y gentiles. Entonces, ese movimiento judío, llamado los judaizantes, ¿qué pretendían? Cuestionar el ministerio de Pablo diciendo lo siguiente: que tú dices que nada más es lo que Jesús hizo en la cruz. Y guardar el sábado y comer comida no sacrificada a los ídolos y circuncidarse y hacer esto y aquello. Es decir, que los Gálatas y mayormente el movimiento judío judaizante, el movimiento misionero judaizante, ¿qué quería hacer? Lo siguiente era: Cristo está bien, no hay ningún problema con Jesús, pero hay que añadirle como que otras cositas. Esto está como que balsocito, como que falto. No es nada más Cristo en la cruz. Vamos a añadirle a Cristo la circuncisión, vamos a añadirle a Cristo el no contaminarnos con alimentos impuros, vamos a añadirle a Cristo que tenemos que guardar los sábados porque el sábado es el día de reposo. ¿Qué querían entonces los judaizantes? Pablo, no basta solamente con el evangelio, hay que seguir con las prácticas judías. Si eso es así, según lo que los judaizantes expresan, cada uno de nosotros estamos aquí, como diría un pastor, ponchados. No calificamos, ¿por qué? Porque según los judaizantes, nosotros tenemos a Cristo, pero nos falta algo más. La circuncisión, que era una de las cosas que los judaizantes peleaban, no es más que aquella señal que Dios dio al pueblo de Israel como pacto para apartarles como su nación, y consiste en cortar el prepucio del miembro masculino como señal de que se distingan de las demás naciones. Entonces, ¿qué querían los judaizantes? Todo cristiano gentil que venga, cuchillo con él. Tenían que hacerle la circuncisión. Y Pablo va a decir más adelante que eso no tiene ningún valor, que la circuncisión de nada sirve, que ya eso caducó. La Biblia habla, hermanos, y usted puede leer el libro de Hebreos, la Biblia habla de que todo lo que la nación de Israel practicaba tradicionalmente es una sombra de lo que vendría. Yo no saludo a la sombra de Jorge, yo saludo a Jorge, el portador de su sombra, que es la imagen real. Por ejemplo, mi esposa citaba, y doy gloria a Dios por eso, citaba Mateo capítulo 11, verso 28, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo está escrito a los judíos, y los judíos, al leer esto, se jalaban las barbas, que entre otras cosas las tenían largas, y los pelos, porque decían: oye, no se supone que uno descansa el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Ahora, ¿cómo viene este aparecido a decir que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo soy el que los voy a hacer descansar? Y Hebreos va a decir: el verdadero reposo es Jesús. Ahora usted no descansa en un día, descansa en la presencia del Señor. Esto como comparación para no practicar las cosas que practicaba la nación judía. Pablo va a decir que la circuncisión ya no es en el cuerpo,
sino que es en el corazón, a través del Espíritu Santo. Es decir, Dios purifica nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Los Gálatas estaban siendo infiltrados por los judaizantes. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Pablo con pasión, pero con tristeza, escribe esta carta y les confronta de manera muy fuerte. ¿Quién puede leer capítulo 3, verso 1, pero así como con todo escuchadón? Gálatas capítulo, porque ahí hay unos signos de exclamación. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Alguien así con voz de locutor, con voz de actor de telenovela. Lea, hermana Arela. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante vosotros, oh Jesucristo que ha presentado claramente entre vosotros como conciliado. Como crucificado. Como crucificado. ¿Alguien más lo desea leer así? Un poquito más de potencia que la hermana. Dice acá, en otra versión dice, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente, con palabras, la muerte de Jesucristo en la cruz. Amén. ¿Quién los embrujó? Los embrujó. Hicieron un hechizo ahí a los Gálatas. ¿Quiénes fueron? Los judaizantes. Los que se levantaron de la misma iglesia de los Gálatas y comenzaron a decir, esto le falta un pedazo. Esto de Cristo solamente no basta. Hay que añadirle algo más. Y Pablo está preocupado. Versículo 2 le dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a vivir en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, el peligro del Evangelio, según la carta a los Gálatas, es añadirle a Cristo otras cosas más. Es decir, un Cristo con accesorios, para que me entienda un poquito más. Y los accesorios eran las prácticas judías. La Biblia habla de que estamos en un nuevo pacto y que aquellas prácticas judías caducaron. La Biblia habla del velo, ¿cierto?, que separaba a la nación de Dios, y cuando Jesús muere, ¿qué pasa? El velo se rompe, porque antes nada más podía entrar el sacerdote una vez al año y tenía que estar por ahí, porque si no se moría, y como no sonaran mal las campanitas, algo le pasó a este hombre allá adentro, y la cabulla los jalaban, porque nadie podía entrar allá, y Cristiana se fue a su cultura, lo enterraban. Y ¿por qué? Porque entró a la presencia de Dios inmundo. Pero el libro de Hebreos nos dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por quién? Por Jesús. Según la práctica judía, nada más podía entrar ¿quién? El sacerdote. Según la práctica del Señor y la muerte y resurrección de Jesús, ahora ¿quiénes pueden entrar? Todos. Y voy a decir una vez más, los apóstoles hoy en día, o los superapóstoles hoy en día, creen que nada más la oración de ellos es la que puede desenroscar el cielo en favor de la gente. Usted y yo también podemos entrar con toda libertad a la presencia del Señor. Sospeche de todo pastor, apóstol, predicador que le diga, no, Jorge, es que la oración mía es la que... Ven, yo oro por ti, porque es que si yo oro por ti, ten la plena seguridad que Dios te envía un chorro de bendición. Mírelo así como con sospecha y vaya alejándose poco a poco, porque está centrando la mirada en el hombre y no en Dios. Jorge, voy a orar por ti, pero oremos también juntos por esta petición, porque juntos podemos entrar a la presencia de Dios. Eso cambia las cosas. Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué les pasó? ¿Por qué se dejaron engañar?
por qué se dejaron embrujar. La iglesia, aquí en Clemencia, y nosotros en particular, estamos llamados a entender bien el Evangelio. Porque hay mucho falso evangelio que te puede embrujar. Existe el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, entre otras cosas, donde dice sencillamente que Cristo murió para que usted fuera rico. Así. Rico en plata. Y quien no está rico, está en maldición. ¿Cuántos ricos hay aquí? En plata. Entonces, según los superapóstoles, estamos en maldición. O como dirían en el pueblo, estamos maldecidos. Porque según el evangelio de la prosperidad, usted está llamado a tener. Según el evangelio de la prosperidad, usted tiene que usar anillo de oro, ropa fina, ropa de marca, nada hay que agachar y cógelo, nada hay que ropa de las vacas o ropa de allá de Tierra Santa. No, ropa. Si usted puede darse un lujo, gloria a Dios, no hay ningún problema en eso. Pero el problema está en el amor y en el énfasis a eso. Tiene que tener un buen carro. Es más, uno de los superapóstoles dijo que él necesitaba un jet privado. Un jet privado porque él no podía estar él no podía estar juntándose con la chusma. Tenía que ir a un avión privado solo. Y además de eso, porque eso le ayudaba a él a poder reprender mejor a las potestades del aire. Si yo vengo con ese cuento y digo acá que no, yo necesito un carro, porque yo necesito venir de ahí hasta acá en carro. Y bájense de bus. Gloria a Dios si ustedes hacen la recolecta y dan el carro. Pero ese no debe ser el énfasis. Vi un video hace poco, hermanos, donde, vuelvo y repito, no hay problema con que usted se vista bien, gloria a Dios. Pero usted sería capaz de colocarse una camisa que cueste $1.000.000 con tanta hambre, con $1.000.000 dotamos de ropa todos aquí en la iglesia. Y predicadores proclamando. Lo que pasa es que cuando las redes sociales y el internet empezó también a destaparse muchas ollas. A mí, si yo hago una grabación aquí, alguien puede colocarme el enfoque y decir, vamos a investigar los zapaticos del pastor, el pantaloncito y la camisa. Y hay gente que conoce de ropa y demás, y hizo el estudio y se dio cuenta que muchos predicadores usan ropa equivalentes a una millonada. Y uno dice, ¿qué evangelio es ese? El evangelio de la prosperidad. Gloria a Dios si Dios te prospera, pero escuche bien, si Dios prospera en sobremanera a una persona es para poder ayudar a otros, no es para darse la gran vida, no, según el evangelio verdadero, es para ayudar a otros. Pablo le dice a los antiguos atracadores, le dice que atracada ya no atraque más, palabras costeñas, sino que trabaje para que con lo que trabaje pueda bendecir a otros. Es como si Pablo estuviera diciendo, mira poca gente que le robaste, procura trabajar y me estás dando tus deudas allí con la gente. Pablo está diciendo, el trabajo es una bendición de Dios, pero el trabajo debe utilizarse para bendición también de la iglesia y de los hermanos. Eso por un lado, el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la guerra espiritual, por ejemplo, donde todo es el diablo. Se cayó el cajón ese, el diablo le tumbó. Le cayó a usted una enfermedad, el diablo fue. Se le dañó la lavadora, el diablo fue. ¿Y la responsabilidad suya qué? Vamos a ver que usted colocó el plato en el botellito y se cayó. ¿Fue culpa del diablo o culpa suya? Entonces también el evangelio de la guerra espiritual hay un exceso en que todo se le atribuye al enemigo. Y no es así. No todo es el diablo. No todo es el enemigo. Y así podríamos hablar de muchos otros evangelios que hay circulando. Pablo le dice a los Gálatas, miren que se dejaron engañar.
a través de la palabra, Dios nos dice también a nosotros que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por aquellos que proclaman un evangelio diferente. Un evangelio está bien, Cristo, pero vamos a añadirle otras cosas más. La salvación. Hay un evangelio que habla sobre la salvación, pero la salvación a través de las obras. Aquel que le diga a usted y a mí que la salvación suya y la salvación mía es por las obras que usted y yo hagamos, es un falso evangelio y está predicando un falso mensaje, porque la salvación le pertenece al Señor y se la otorga a cada uno de nosotros de manera gratuita. Pablo tiene que hablar a los Gálatas y mire lo que dice capítulo 1 verso 8, y esto suena muy fuerte, demasiado. Versículo Gálatas 1, 8 y 9. Mire lo que Pablo hace, se coloca a él en tela de juicio y dice: mas si aún nosotros o un ángel del Señor os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, ¿cómo dice allá? Capítulo 1, verso 8 y 9, en la versión. Pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a los que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Otra traducción, dice que sea maldito. Suena fuerte, pero es un llamado de atención en amor de Pablo. ¿Por qué? Porque como nos decía el pastor Elkin, el evangelio es de Dios y es del Señor Jesús. Por tanto, el mensaje del evangelio que usted va a predicar tiene que ser el mensaje que Él le dé, no cambiarlo, porque si no se está colocando en problemas con aquel que lo instaló como predicador o mensajero del evangelio. Y Pablo dice esto, me llama la atención, dice: mas si aún nosotros, o sea, se coloca él primero. Si yo predico otro evangelio, soy un maldito, soy un anatema, estoy condenado porque he cambiado el mensaje del Señor. Y me sorprende que diga también: o un ángel, escuche bien esto, o un ángel del cielo. Hay mucha gente que dice haber visto ángeles. Yo no refuto eso, no hay ningún problema. Yo creo que hay gente que tiene ojos para todo. Y gloria a Dios por el que pueda haber un ángel. La Biblia habla de que Pablo nos expresa no solo que él se coloca en tela de juicio, sino que mucho cuidado con las visiones angelicales. Vuelvo y repito, no hay ningún problema con ver ángeles, el que los vea, gloria a Dios. El problema está en que algunos atribuyen algunos mensajes de Dios a ángeles que le han dicho algo. Escuché a alguien una vez que decía que un ángel se le apareció y le dijo: fulanito de tal, tú vas a tener una iglesia solamente de gente rica. Y eso lo dio como testimonio y demás. Y uno dice: bueno, suena como que bien, porque los ricos también necesitan de Dios, amén. Pero Dios no ha llamado a eso. Si aquí viene gente rica, multimillonaria, llena de dinero, gloria a Dios. Pero el llamado del evangelio es a todos. El evangelio no es excluyente. El evangelio es incluyente. Llama a todas las personas al arrepentimiento, sin importar cuánto tenga en su bolsillo. Pero este pastor dijo, el ángel le dijo que tenía que predicarle y tener una iglesia solamente de gente rica. Si las cosas le salieron bien, tendrá un excelente sueldo.
Tendrá gente ahí en la iglesia rica, pero estarán allá en el cielo, porque este ángel que le avisó o que le anunció este evangelio, le anunció un evangelio diferente, no el evangelio del Señor. Hubo alguien que dijo que Dios le dijo a través de un ángel que para que una nación fuera libre de maldición, tenían que hacer un hueco en los 4 puntos de la nación, meter una estaca, pero antes de meter la estaca, echarle sal, aceite ungido y unos tratados evangelísticos para que la maldición, vamos a hacer eso, vamos a salir ahora que saquemos de aquí, comenzamos a hacer hueco en todas las esquinas de clemencia y a meter estacas para que salga clemencia entre comillas de la maldición. Y el ángel le dijo eso, y uno mira la Biblia y no encuentra ninguna de esas brujerías. Es predicar el evangelio verdadero que trae salvación a los demás. A ese mismo el ángel le dijo que tenía que ir con un helicóptero, con un galón de aceite ungido y chorrear a toda la nación con aceite ungido. Un carro con un tanque abajo y echar aceite ungido por todo. Si así se resolvieran las cosas, hermanos, no necesitamos a Dios. Porque coge Jorge el aceite ungido. No ores, Jorge, nada más échatelo y ya. Se te dañó la moto, echa el aceite ungido que ya se arregla. No prende la lavadora, echa el aceite ungido que ya se arregla. El aceite, entre otras cosas, no es el ungido es usted, por el Espíritu Santo. El aceite es un símbolo que se utiliza para declarar lo que Dios ya ha hecho en su vida. Entonces, no nos debemos dejar engañar por otros evangelios o añadidos al evangelio verdadero, porque podemos entrar en maldición. Yo les voy a tratar de hablar siempre la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque voy a hacer como Pablo dice en el versículo 10 y aquí termino. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo, William Angulo, trato de cambiar el evangelio con tal de quedar bien con usted, quedé bien con usted, pero quedé mal con Dios. Yo no voy a buscar que usted se sienta bien con lo que usted quiere escuchar. Yo voy a buscar que usted se sienta bien con lo que Dios quiere decirle a usted. Mi deber de mi esposa y de todos los que predicamos aquí en este lugar es hablar lo que Dios dice que hablemos. Aunque eso a veces nos incomode, aunque a veces eso nos pise un callo, toca hablar lo que Dios dice. Porque si no, caeremos en maldición todos aquellos que predicamos, pues estamos cambiando el evangelio del Señor. Pablo finalmente, para terminar, confronta a la iglesia de los Gálatas y le dice: es solamente Cristo. No hay necesidad de ritos y ceremonias judías, porque Cristo ya pagó el precio. Iglesia, lo mismo para ustedes. Ustedes no ganan el favor de Dios por lo mucho que dan, por lo mucho que hacen. Ganan el favor de Dios simplemente por lo que Él ya hizo en la cruz. Somos salvos no por lo que usted y yo hacemos, sino por lo que ya Jesús ha hecho. Centrémonos en el evangelio verdadero y no le vamos a añadir a este evangelio ninguna de otras cosas, porque si no caeremos, según lo que dice el relato bíblico, en condenación delante del Señor. Colóquese en pie y oramos a Dios.